Buenas tardes, que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Continuamos orando por cada uno de ustedes para que el Señor los cuide, les proteja y les provea cada una de sus necesidades. Y hoy pues vamos a comenzar una serie nueva en cuanto a averiguar algo, a aprender algo, pero del libro de Jonás. Y para poder hacerlo, pues entonces yo tengo que hacer una pregunta. Si le pregunto a la mayoría de las personas cuál es el libro número 1 de misiones en la Biblia. Misiones queriendo decir alcanzando a aquellas personas que viven al cruzar la calle, o a lo mejor en tu comunidad, en tu ciudad, o a lo mejor en la nación. Pero también estoy hablando de alrededor del mundo, no solamente donde tú puedes ir, sino que alrededor del mundo. Pero déjame repetir la pregunta una vez más. Si le pregunto a la mayoría de las personas cuál es el libro número 1 de misiones en la Biblia, entonces voy a tener muchas contestaciones. Voy a tener un sinnúmero de contestaciones. Por ejemplo, algunos van a decir, bueno, pues el libro de Hechos. ¿Por qué el libro de Hechos? Pues porque ahí se encuentran todas las jornadas misioneras de Pablo. Pero a lo mejor otras personas dicen, no, un momentito, Mateo. ¿Por qué Mateo? Pues porque ahí es donde podemos encontrar muchas referencias del reino de Dios que en cualquier otro libro. Y después, a lo último, encontramos la Gran Comisión. Lo encontramos en el capítulo 28. O a lo mejor otras personas vienen y dicen, no, Apocalipsis. ¿Por qué Apocalipsis? Pues porque describe que todos los pueblos, que todos los reinos del mundo pasarán a ser el reino de nuestro Señor y de Cristo, y de su Cristo. Donde en ese final, toda la tierra finalmente va a ser unida bajo un solo reino y un solo rey. A lo mejor Apocalipsis. Pero la pregunta es en realidad, ¿por qué ese pequeño de 4 capítulos de Jonás es el libro de misioneros número 1 en la Biblia? Pues por las próximas 3 semanas nosotros vamos a estudiar este pequeño libro para aprender lo que a lo mejor Dios nos está queriendo decir por medio de este libro. Pero hoy vamos, antes de comenzar con Jonás, hoy vamos a mirar ciertos antecedentes que sucedieron en el pasado o a través de todas las generaciones. Y para poder hacer esto, entonces tenemos que ir al libro de Génesis. Y allí vamos a encontrar el mandato de dominios. Y voy a discutir unos 13 puntos. Y después pues, vamos a hacer ciertas preguntas y después vamos a terminar. Okay? Tengan paciencia conmigo. Pero si el punto número 1 es el mandato del dominio. En Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, dice de esta manera. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y vuelve y repite, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Aquí vemos que Dios creó al hombre, nos creó a nosotros con un fin. Él quería que siempre estuviéramos relaciones con Él, una amistad con Él, que pudiéramos hablar con Él, que Él pudiera hablar con nosotros. Para más decirte, en mí, este soy yo estoy diciendo, Él nos creó para siempre. Y éramos perfectos y no íbamos a morir, sino que íbamos a tener una relación con Él diariamente. Pero ¿qué pasa? Que sabemos que hubo una caída, que es el punto número 2, la caída del hombre. ¿Por qué hubo una caída del hombre? Pues porque Dios también creó un jardín maravilloso para ellos y allí los puso. Y le dijo a Adán que no era bueno que estuviera solo, se le creó su compañera. Y entonces le dijo ahí que podían comer, estaban libres, comer de todos los árboles que habían allí, excepto de uno, que era el libro del conocimiento del bien y el mal. Y le dijo, porque si comen de este árbol, de seguro van a morir. ¿Y qué sucedió? Ese fue el único mandato negativo que Dios le había dado a Adán y Eva.
Mas, sin embargo, vino el enemigo, confundió y engañó a Eva. Ella comió del fruto porque lo vio que era bonito, que era sabroso y que se lucía bien, pero que también iba a ser bueno para su cuerpo y, lo más importante, que ella iba a poder hacer como Dios, teniendo conocimiento del bien y el mal y de todo lo que había. ¿Qué pasó? Un mandato negativo, ellos fallaron y entonces, por un acto de desobediencia, se perdió todo. Hubo un problema. El problema fue que nosotros morimos espiritualmente, una separación completamente de Dios. Y después empezamos a morir físicamente. Eso fue lo que sucedió allí. Eso fue, y para más decirte, esta es una promesa que le dijo, de seguro, que si comen de él, de seguro van a morir. Esa promesa automáticamente cuando ellos comieron fue cumplida. La muerte para toda la humanidad, porque nosotros venimos de Adán y Eva. Y por causa de eso nosotros hemos heredado ese castigo, esa promesa. Si acaso no me crees, vamos a ver en el libro de Romanos. Pablo le escribió a la iglesia de Roma. En el capítulo 5, versículo 12, esto. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Nosotros sabemos que nacimos y automáticamente hemos nacido en pecado por causa de heredar eso. Del pecado de Adán, y después nosotros durante nuestras vidas añadimos pecados. Entonces, lo único que tenemos que hacer si nosotros queremos una solución, si nosotros queremos en realidad volver a tener una relación con Dios, nosotros tenemos que volver a buscar qué más hay para nosotros. ¿Habrá otra promesa? Seguro que sí. El punto número 3 es el verso más importante de la Biblia. ¿Cuál es el verso más importante y por qué es importante? Si vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15, allí dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Aquí verdaderamente, después de todo lo que sucedió, cuando Dios se encontró con Adán y Eva y con Satanás, Él hizo otra promesa. Y esa promesa era que Él quería, Él iba a volver a enviar a alguien, Jesús, para que nosotros pudiéramos tener una vez más la misma relación que nosotros teníamos anteriormente. ¿Y qué pasó? Que a pasar de todas las generaciones vinieron y sabemos que Caín y Abel fueron los primeros dos hijos de Adán y Eva. Entonces ahí podemos ver dos semillas, una que era buena y otra que era mala. Y la mala pues fue la que triunfó en ese momento. Pero sabemos que nosotros tenemos una promesa que Dios iba a mandar a uno que iba a arreglar todas las cosas. Por eso Él nos dio un pacto con la creación. Y mientras ellos vivían una vida descarriada, el Señor tuvo coraje y se enojó con el ser humano. Y iba a destruirlos completamente. Y por eso fue que Él tuvo misericordia de Noé, porque Noé se mantuvo fiel, él y su familia, y entonces le dio la misión de que creara un arca. Y él ya sabe la historia del arca, que él, una pareja de todos los animales, él predicó por muchos años que se arrepintieran, pero ellos no se arrepintieron, que iba a venir un diluvio, pero ellos no le creyeron. Bueno, la cuestión fue que Dios dijo que crea ese arca, cierra las puertas y empezó la lluvia y después todos ellos estaban buscando una solución, pero ya era muy tarde. Llegó el diluvio y acabó con todo el mundo, pero la familia de Noé, pues ellos sobrevivieron y empezaron a llenar la tierra una vez más, como la promesa dice, que llenen la tierra. Y eso sucedió, pero la gente no aprendió, ellos continuaron haciendo lo que era malo ante el Señor, hasta que llegamos a Abraham. Cuando llegamos a Abraham, entonces vemos que Dios lo sacó, le dijo a Abraham, salte retírate o vete de tu familia y vete a la tierra que te voy a llevar, porque Dios siempre ha tenido misericordia con el ser humano. Él quiere que nosotros tengamos una relación. Y ahí Él le hizo una promesa a Abraham, que fue que iba a tener un hijo, y ahí sabemos lo que sucedió. Pero de Isaac, el hijo que Él le había prometido, salió Jacob,
que más tarde pasó a ser Israel. Y entonces de ahí vemos las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que había un trato, una promesa para ellos también. Él le dijo a Abraham que él iba a hacer algo con él, algo muy importante, y lo vamos a ver en unos cuantos minutos. Entonces vino otro pacto a través de Moisés. Y sabemos que Moisés viene de la tribu de Judá. Y ahí ellos empezaron, bueno, no, de la tribu de Leví. Pero entonces de ahí empezó él a escuchar las oraciones y el ruego, porque el pueblo hebreo estaba bajo esclavitud con los egipcios, y entonces Dios tuvo misericordia de ellos una vez más y envió a Moisés para que los liberara y los llevó al desierto, y allí hizo un pacto con ellos también, un pacto para que ellos fueran su pueblo, para que ellos fueran su gente. Él quería ser un Dios para ellos y los iba a cuidar y los iba a prosperar. Y entonces, ¿qué sucedió? Más tarde, a través del tiempo, pues entonces nos encontramos con David, que lo sacó. Saúl empezó bien, pero se desvió de la voluntad del Señor. Entonces el Señor escogió a David y 25 años después pasó a ser el rey y empezó a reinar para tratar de llevar una vez más al pueblo al conocimiento de este Dios grande y misericordioso. Y a través de ese tiempo también Él creó los profetas. Él creó los profetas para dirigir al pueblo en el pacto que Él había hecho para que regresaran a Dios. Dios le hablaba a los profetas le hablaban a los reyes, o le hablaba a la gente, dejándole saber la misericordia de Dios hacia el ser humano. Entonces, el punto número 5 es que esta relación y sus beneficios nos pertenecen a nosotros también. ¿Por qué nos pertenecen a nosotros? Yo te lo voy a probar dentro de unos minutos. Esos pactos son para nosotros también. Y la idea, pero antes de eso, en el punto número 6, es que la idea estaba equivocada. Israel iba a ser el único pueblo, según ellos. Pero era una idea equivocada. Dios los quería usar para hacer algo. Él los separó para entrenarlos, para enseñarles, para demostrarles que Él era un Dios amoroso, misericordioso, y que Él quería que todo el mundo conociera y llegara a la salvación. Y la verdad es esta: Israel se supone que fuera el ejemplo, para que todo el mundo viera que había un Dios misericordioso en el pueblo de Israel. Y ellos estuvieron equivocados. Ellos se creían que el pueblo de Israel o el pueblo hebreo era el único que iba a tener un Dios verdadero, que no era para ellos nada más. Por eso Dios los separó con un propósito. Yo te quiero enseñar, yo te quiero guiar para que tú seas testimonio de quién yo soy verdaderamente y cómo yo amo al ser humano. Y ellos fueran y llevaran el evangelio a toda la gente, a toda nación, a toda lengua, a toda tribu. Entonces, punto número 7 dice la gran comisión del Viejo Testamento. Pero vamos a ir primero al Nuevo Testamento, porque ahí, y después regresamos al Viejo Testamento, porque esta es la más popular y la más famosa que nosotros podemos encontrar. En Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20 dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Eso lo encontramos en el Nuevo Testamento. Pero si vamos al Viejo Testamento, esa misma promesa o ese mismo mandato o esa misma comisión, Dios se la dio a Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4 dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, o haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, no solamente los hebreos, pero todas las familias de la tierra.
Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Entonces me lleva al punto número 8, porque también hay más promesas y se pueden ver que desde muchos años atrás, desde el principio, Dios le está dejando al ser humano de que yo quiero una relación contigo. Yo voy a demostrarte la misericordia y el amor y la paciencia que tengo contigo. En este punto número 8 es una nación de sacerdotes. Él está diciendo lo que ellos eran para Él, lo que ese pueblo era para Dios. Dice en Éxodo capítulo 19, versículo 4 al 6, dice, ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, será mi especial tesoro entre los pueblos, porque mía es toda la tierra, toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Dios estaba hablando con Moisés y le estaba dejando saber, dile esto al pueblo mío, a los que yo he rescatado, y cómo ellos han experimentado y han sido testigos de cómo yo los saqué de la esclavitud, de las manos de los egipcios. Y ellos iban a ser un tesoro para Él. En Primera de Pedro podemos verlo en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 9, que dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. En este momento aquí, en realidad se ve en dos lugares diferentes lo que Dios quiere para ellos, lo que Dios quiere para la iglesia, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, lo que Dios quiere para el ser humano completamente. Y si nos vamos a Salmos, en el Salmo 67, también lo explica de esta misma manera. Mira lo que dice, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. No está diciendo solamente a los hebreos, sino a todos los pueblos. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracia. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos o todos los lugares de la tierra. Y si seguimos leyendo en el Viejo Testamento, por generaciones, Él continúa dando testimonio de que Él tiene promesas, de que Él tiene algo bueno para cada uno de nosotros, no solamente para el pueblo de Israel, pero para nosotros también. En Isaías 42, versículo 1 dice, este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Y seguimos leyendo en Isaías capítulo 49, versículo 6. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Una y otra vez Él continúa acordándonos que Él había hecho una promesa, que fue la promesa que dijo que Él iba a poner enemistad entre Él y la mujer. Y de ahí, de la mujer, iba a venir alguien que iba a traer todo esto que yo he leído. Él iba a traer la salvación. Él iba a cargar nuestra muerte y la iba a llevar a la cruz del Calvario. Pero también iba a ir y pasar cierto tiempo, coger las llaves, como se mencionó la semana pasada, y entonces tener victoria, ser resucitado, tener victoria sobre la muerte. Entonces caemos en el punto número 11, Jonás.
Pero de este vamos a hablar la semana que entra, porque este es el punto. Queremos abrir las puertas para que tú entiendas que desde el principio, desde la caída del hombre, desde la creación, Dios ama a la humanidad y quiere que todo el mundo lo conozca y venga a la salvación. Sí, si nosotros vamos al versículo 12, en Mateo, Jesús le dijo de esta manera: Jesús a menudo reprende los establecimientos religiosos de sus días, diciéndoles que Él se cambiaría a los gentiles. Ellos no le hacían caso. Ellos estaban esperando a este Mesías que se suponía que viniera, pero cuando lo vieron, lo rechazaron, lo criticaron, lo juzgaron, hicieron con Él muchísimas cosas. Mas, sin embargo, Él estaba diciendo que, bueno, si ustedes no me hacen caso, entonces yo me voy para los gentiles. ¿Sí? Y haciendo esto, Él mencionó a Jonás 2 veces. Porque ellos le pidieron que le que le probara que Él era el verdadero. Y Él dice, la única prueba que ustedes van a ver es la de Jonás. 3 días Él tuvo en el belly del pescado o del pez. Y asimismo el Hijo del Hombre tiene que pasar 3 días. Y así sabemos que eso fue lo que sucedió. Si nosotros vamos en el punto número 13, que es el final que quiero tocar, es en Hechos, capítulo 15, del versículo 15 al 19, que dice de esta manera: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y los levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, cristianos como nosotros, y todos los hombres, o todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Versículo 17, voy a leerlo una vez más. Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Más claro no puede cantar un gallo, como nosotros decimos en Puerto Rico. Está claramente, lo que pasa es que no leemos, no escudriñamos la palabra, por eso es que Él dice escudriña las palabras. Porque a la vez que nosotros vemos y escuchamos esto, qué misericordioso Dios es. Porque Él no solamente vino para salvar a los hebreos o a los judíos. Él vino para salvar el mundo, aquello que se había perdido. Por causa de un enemigo, la muerte vino a cada uno de nosotros. Y por causa de un obediente, una desobediencia trajo la muerte, una obediencia trajo la vida, una oportunidad de que todo el mundo pueda conocer la misericordia y la gracia y la paciencia que Dios tiene. Todos nosotros hemos nacido en pecado y hemos añadido pecado durante nuestra vida, pero Dios es grande y misericordioso y Él quiere que lo conozca. Entonces vamos a concluir esto con ciertas preguntas y entonces yo te doy una contestación, pero busca tú la tuya misma. ¿Ok? Mira, primera pregunta. Como cristiano, ¿por qué todavía estoy aquí si mi hogar es en el cielo? Porque tenemos que llevar el Evangelio mientras estamos aquí en este mundo. Tarde o temprano vamos a tener que salir de aquí. Pero nuestro trabajo es enseñar y demostrar el amor y la misericordia de Dios. Pregunta número 2. Si el antiguo Israel tenía el llamado de alcanzar a los gentiles, ¿qué pasa con la iglesia del Nuevo Testamento de hoy? Pues eso es lo que estamos haciendo. Nosotros, la responsabilidad de nosotros es seguir echando el Evangelio. La misma gracia que nosotros hemos recibido, tenemos que enseñarla y demostrarla allá afuera para que otros también puedan venir y recibir la misma gracia y la misma misericordia y el mismo perdón que nosotros hemos recibido.
Ese es el trabajo de la iglesia de hoy día. ¿Y cuál es el verdadero? La pregunta número 3, ¿cuál es el verdadero propósito de la iglesia? Como cuerpo de Cristo, entregarnos completamente a Él para que Él nos use y el plan de cada uno de nuestras vidas se pueda poner en práctica y dar testimonio de quién Dios verdaderamente es en cada uno de nosotros. ¿Cuáles deben ser nuestras prioridades? Sabemos que nuestras prioridades es el Señor primeramente en nuestras vidas y después demostrarlo allá afuera en el mundo, para que ellos también puedan conocer a este Dios grande y misericordioso. Y la número 4, ¿qué significa todo esto para mí? Lo que significa para mí y para ti es que nosotros debemos reconocer que Dios es el creador, Él es el dueño de toda la tierra. Él dice que toda la tierra me pertenece. Y en realidad, un pedazo de terreno, no, Él no está hablando de un pedazo de terreno, Él está hablando de la humanidad que Él creó y que Él ama y que Él estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese es lo que significa para ti. Debemos de entregarnos completamente a Él, debemos hacer su voluntad y sí tenemos que disfrutar de este mundo, sí tenemos trabajo, sí tenemos familia y muchísimas cosas y tenemos un enemigo que quieren venir a matar y robar, a destruir esas promesas que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Yo te recomiendo que tomes una decisión. Vamos a orar. Entonces la semana que entra y vamos a empezar con Jonás a ver cómo esto se desenvuelve y podemos ver lo que Él tiene para cada uno de nosotros por medio de ese pequeño libro. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, alabo y glorifico tu nombre. Te pido, Padre, que cada uno de estas personas que han visto este video, Padre, sean tocadas por tu palabra, Padre, y que tú pongas en su mente y en sus corazones el deseo de buscarte, de aceptarte y después de ir y llevar el Evangelio a donde quiera que tú los lleves. Gracias, Señor. Gracias por todos estos que han puesto la fe y la confianza en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y así, si tú no has hecho este paso de aceptar a Jesús como tu Salvador, entonces pues, haz esta oración conmigo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por amarme de la manera que tú me amas. Ahora reconozco que he pecado, lo siento, perdóname, acepto a Jesús como mi Salvador y te pido que me ayudes a buscar tu voluntad y a seguirte desde este momento en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me lo bendiga. Si tú hiciste esa oración, ahí en la pantalla vas a ver un rótulo que dice yo levanté mi mano, tiene un número de teléfono, envíanos un mensaje de que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador. Nos pondremos en contacto contigo y te vamos a ayudar a crecer en el Evangelio, bajo la palabra. Gracias por haber hecho o dado ese paso de aceptar a Jesús. Y entonces nos veremos la semana que entra. Amén. Que el Señor me lo bendiga a todos.